Entonces vamos a empezar ahora con convección interna forzada. Aquí lo que nos hace Sanger es, en principio, lo vamos a ver ahora interno, ¿no? Todo lo que es lo que nos interesa más a nosotros como ingenieros, pues al igual la parte interna, lo que está pasando a través de un tubo, ducto rectangular. Esto no sé si lo hayan visto, porque se utiliza más tuberías cilíndricas, agua. No, este es a 50 atmósferas, este es a 50 atmósferas, y este es a 1.2 atmósferas. Aquí lo que dice es, los tubos circulares pueden soportar grandes diferencias de presión entre el interior y el exterior, sin sufrir distorsión, pero los tubos circulares no. Pero los tubos, perdón, no circulares, no, o rectangulares, ¿no? Entonces, estos sí se llegan a utilizar. Entonces, una de las aplicaciones en ductos rectangulares es el aire acondicionado, por ejemplo, en los hoteles, ¿sí? Entonces, aquí también otra de las cosas que pone, ahorita voy a hacer como que un resumen y me voy a meter prácticamente en los ejemplos, porque algunas cosas ya las vieron o se ven en flujo de fluidos. Entonces, por ejemplo, un tubo, y eso es también lo que hace Sanger, ¿no? Porque también, al igual, y esto lo ve él en su libro de mecánica de fluidos, me refiero. Entonces, aquí en una tubería cilíndrica, ¿cómo es el perfil de velocidades? Aunque él hace muy pronunciado, yo lo voy a poner así. Yo lo voy a poner un poquito menos pronunciado. Al igual, y también, bueno, es que lo que nos interesa a nosotros es el perfil de velocidades, y aquí puede ser la velocidad promedio. Esta es la velocidad máxima. Aquí no pone la expresión o la gráfica del esfuerzo de corte, pero en sí, ¿cómo sería? Pues sería así, más o menos. Eso es nada más para recordar, ¿no? Que se acuerden ustedes. Entonces, ahí está. Entonces, ¿dónde tenemos el mayor esfuerzo de corte? Aquí. Tau. Entonces, ZR, si no me recuerdo, RZ, es tau máximo. Aquí en el centro, tau RZ es igual a 0, ¿sí? Porque el esfuerzo de corte está relacionado con la fricción, y eso también está relacionado con la rugosidad, el factor de fricción y todo eso que también vamos a abordar acá, ¿eh? Entonces aquí, como hay la menor fricción en el centro, donde se tiene la mayor velocidad, el esfuerzo de corte es igual a 0, ¿sí? Entonces aquí, nada más recordando de la parte del flujo de fluidos, la velocidad en función de R es igual a la velocidad Z máxima, donde aquí esto, no lo voy a poner, pero está en términos de la caída de presión. Aquí tenemos P0, PL, esta es una distancia de aquí a acá, L, ¿sí? Del tubo, donde ya se supone se desprecian los efectos de entrada y de salida. Es como si tuviera una tubería grandísima, larga, y nada más hacemos un corte, sección transversal, aquí, donde ya encontré, vamos a considerar los efectos de entrada y de salida. Entonces, eso es importante, ¿no? Y también aquí otra cosa importante es que tiene la suposición de condiciones no deslizamiento, o sea que aquí hay fricción. Entonces, esta es la expresión de la velocidad en función de R en un cilindro, que tiene la forma de una parábola. Por ejemplo, si R es igual a 0, por ejemplo aquí, si R es igual a 0, estamos en el centro, y va a pasar velocidad Z en 0 es igual 0 entre R, pues va a ser 1, 0, 1. Entonces va a ser BZ máxima.
era lo que les decía, o B max. Si, no sé si alcanza a ver, voy a poner aquí. Si R es igual a R mayúscula, entonces aquí sería R entre R, va a ser 1, 1 menos 1, la velocidad en Z, en R, es igual a 0, y se cumplen las condiciones de frontera. Es de manera similar como se ha visto anteriormente. ¿Cómo compruebo que si está bien la solución particular? Sustituyendo las condiciones de frontera. Esta es una condición de frontera, esta es otra condición de frontera, y se cumplen las condiciones de frontera, para que vean que pues lo que hemos estado haciendo de la parte de los balances de Coras y todo eso, pues esto viene en principio desde flujo de fluidos, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con la parte esta de la definición. La que nosotros calculamos no es la velocidad en función de Z, en función, perdón, de R, en el tubo, que es lo que estoy aquí poniendo, ¿no? Esa no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la velocidad promedio. ¿Cómo se hace la velocidad promedio? Pues otra vez, una función promedio es igual a la integral de volumen de la función diferencial de volumen entre la integral de volumen diferencial de volumen. Esta, como ya se les había dicho, es tanto para la parte de la velocidad como para la parte de que, pues la parte de la temperatura promedio, cualquier función, o de la concentración promedio, que eso ya lo habíamos visto anteriormente, o lo hemos visto, ¿no? Entonces, otra vez, eso también parte del flujo de fluidos. Entonces, una de las definiciones que se van a considerar es el flujo másico. Flujo másico, que está dado como, y aquí la velocidad, o esta velocidad Z, se promedia, ya nada más le voy a poner la velocidad así, esta velocidad promedio. Esta es la velocidad promedio, que ya no le ponemos ni rayita, aunque en el libro de Bird la maneja así, con estas rayitas, o en el libro de Sanger la maneja como prom. Pero es más complicado, yo nada más le pongo la velocidad. Esa es la velocidad que nosotros determinamos experimentalmente. ¿Sí? Esta pues, es función del radio, entonces pues no es tan fácil. Como la temperatura, bueno, como en el caso de entonces aquí es el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área, que esto es igual a ρ por el flujo volumétrico, donde este es flujo másico, flujo volumétrico, volumétrico, igual a B por A. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el flujo volumétrico, el flujo másico. Entonces, flujo volumétrico, este se puede aplicar para gases y líquidos. O más bien aquí, déjeme, para líquidos, perdón, este es para líquidos. Ya que la densidad no cambia. En el flujo másico, se tiene que utilizar para gases. ¿Por qué? ¿Por qué pasar eso? Para gases que cambian la densidad, por ejemplo, en un compresor que disminuye el volumen, están comprimiendo el gas. ¿Cuál gas? Pues aire, ¿no? Los compresores, por ejemplo, se utilizan, ahorita me voy a una, donde llenan las llantas, pues es un compresor, sí, ahorita me acordé, pero bueno, disminuye volumen y aumenta la presión, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la otra? La velocidad promedio. Esa, les decía, velocidad viene de esa expresión. Ya no la voy a poner, pero está ahí en el libro de Sanger. Entonces, también tenemos otra expresión esta es la energía a ver, déjenme ver, conservación de la energía. Esta es la energía del fluido, que la pone ahí Sanger. Es igual a M Cp por temperatura media. Ya no la voy a poner, ¿no? Pero ahí está la parte de la capacidad calorífica, ¿sí? Entonces,
También otra expresión, o más bien, está relacionado con esto de la parte de flujos, aquí lo voy a poner, flujos laminar turbulento en tubos, pues viene, ¿cómo van a decidir estamos en régimen laminar o turbulento? Pues con base en el número de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad promedio por, aquí le pone, ¿cómo se llama? El diámetro, es como es un tuberías, pero es la longitud característica entre la viscosidad cinemática, que también es Rho por B por D, entre la viscosidad, entre la viscosidad dinámica, mu, ¿no? Entonces aquí esto es igual a Rho por D. Se sustituye, esto lo estoy diciendo con base en el libro de Sender, entre mu por la velocidad es igual al flujo másico entre la densidad por el área. Entonces aquí es M entre Rho pi por D al cuadrado entre 4. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues una es eliminar un diámetro, eliminar la densidad, que esto sería a 4 veces el flujo másico. Por si no lo sabían, también se puede expresar así. Mu por pi d. ¿Sí? Ahora, aquí lo que dice Sengel, también otra forma de expresar, dice, para el flujo de tubos no circulares, el número de Reynolds, así como el número de Nusselt y el factor de fricción, se basan en el diámetro hidráulico. Entonces, esto es importante. Diámetro, te lo voy a poner, diámetro hidráulico es 4 veces AC entre P. Sí, este es el diámetro hidráulico. Diámetro hidráulico, ¿sí? Donde AC es igual a el área de la sección transversal del tubo. Aquí la poner, este es el área. Este es el perímetro. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Esto igual lo pueden ver en el, ¿cómo se llama? En el libro. Entonces, en el tubo, en una tubería, por ejemplo, cilíndrica, este es el diámetro. ¿Sí? El diámetro hidráulico, ¿a qué va a ser igual? Es 4 veces el área. ¿Cuál es el área? Pues es pi cuartos por d, pi cuartos, o pi, y vamos a ver, pi cuartos por d al cuadrado, entre su perímetro que es d. Entonces aquí se cancela ¿cómo se llama? Entre el perímetro, perdón, aquí me falta el pi. Esto es importante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que este se cancela con este, el cuadrado con este. Por lo tanto, el diámetro hidráulico en una tubería es igual, cilíndrica, es igual al diámetro. Ese es como el caso de acá, ¿no? Entonces, lo voy a hacer nada más para el caso de un ducto cuadrado. Pero eso se puede trasladar para pues, otro tipo de ducto rectangular también. Ducto cuadrado. Ahí está. Entonces, diámetro hidráulico. Y eso se utiliza mucho, ¿eh? Independientemente, pues también, por ejemplo, en ingeniería hidráulica, ¿no? Pero también lo utilizamos mucho, se puede utilizar mucho. Entonces aquí tenemos A, es cuadrado, entonces tiene las mismas dimensiones. Aquí es 4 veces el área, pues va a ser A por A, entonces es el cuadrado, y
sobre 4 veces A, que es el perímetro. Entonces, esto es igual a aquí, pues se cancela el 4, se cancela el cuadrado, y el diámetro hidráulico para un ducto cuadrado es igual a A. Este es lo que se tendría que meter en el número de Reynolds. Vamos a empezar a ver el análisis térmico general. Dice, en ausencia de cualesquiera interacciones de trabajo como el calentamiento mediante resistencia eléctrica, la ecuación de conservación de la energía para el flujo estacionario de un fluido en un tubo se puede expresar como esta expresión. Este es el balance de energía. Q es igual a M por Cp por TE de salida o exit, y por la parte de las letras en inglés, ¿no? Inlet, ¿no? Entonces, como se puede ver en la figura, ¿sí? Esta es la figura. Son las temperaturas medias de fluido en la entrada y la salida del tubo respectivamente, salida y entrada del fluido. Y Q es la razón de la transferencia de calor hacia el fluido o desde este, ¿sí? Entonces, esa es la parte del balance de energía, el flujo másico y la cantidad de calor específico, que recordemos que es en general, ya sea unidades de sistema internacional, no importa, es cantidad de energía, o si es específico, o en este caso va a ser específico, por masa, ¿qué más? Y grado, ¿no? Porque este nos da masa. Si no, lo voy a poner aquí para recordar, ¿no? Esto es importante. Las unidades aquí, tiene unidades de, en general, masa por tiempo. Tiene unidades de energía. ¿Qué más? Masa. ¿Qué más? Grado. Y les digo, aquí en general, ¿no? Pues ambos tienen unidades de grado. Para que, pues nos dé que se cancele con se cancele con Por lo tanto, esto nos va a dar unidades de, voy a poner acá, energía sobre el tiempo. Y aquí nada más recordando, esto también es importante. Esta es la nomenclatura que yo seguí desde el libro de Bird. La nomenclatura del libro de Sanger es así, es con puntito. Es energía por unidad de tiempo. Pero yo, para continuar con la nomenclatura que hemos seguido durante todo este curso, pues ya para no cambiarla, ¿no? Nada más es para que lo tengan en cuenta, porque eso también es importante, ¿sí? Entonces, ahora, la parte esto de la ley de enfriamiento de Newton está relacionado también con la parte de flujo de calor en la zona. Voy a poner acá. El flujo de calor en la superficie, ¿sí? Se expresa como Q, a ver, déjenme ver, Q, S, sí, aquí lo voy a poner, es que no alcanzo a ver bien esa. S es igual a H, S por TS menos T infinito, ¿sí? Entonces, donde HS es el coeficiente de transferencia de calor, esto ya lo hemos estado viendo y calculando en flujo externo, ¿no? Les digo, como que es más interesante la parte de flujo, lo que estamos viendo en este capítulo del libro de Sanger, que es convección interna forzada, porque es donde nos interesa, aunque también la convección externa, ¿no? Pero bueno, H es el coeficiente de transferencia de calor local, TS y Tm son las temperaturas en la superficie y media del fluido en esta sección transversal. Y a ver, déjenme ver. Sí. Note que la temperatura media del fluido Tm de un fluido que fluye en un tubo debe cambiar durante el calentamiento del enfriamiento. Por lo tanto, cuando Hx es igual a H igual a constante, la temperatura superficial Ts debe cambiar cuando Qs sea constante. ¿Sí? Entonces, ahí lo voy a... Es importante, ¿no? Bueno, si no, al igual lo voy a poner acá. Flujo constante de calor en la superficie. Ese es un caso especial
específico, flujo constante de calor, constante de calor en la superficie, o sea, QS es constante. Lo voy a bajar. Que era lo que decía en el enunciado anterior, ¿no? Entonces, en el caso de QS constante, lo voy a poner aquí así. Este caso particular, QS que sea constante. La razón de transferencia de calor también se puede expresar como Q es igual a QS a S, que es igual a M, CP, TS, este es flujo másico, no, TE menos TI. Sí. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Si hay un flujo constante de calor en la superficie como es aquí, en esta tubería, tenemos T de entrada, T de salida. El flujo de... la razón de transferencia de calor también se puede expresar como esto, que es Q es igual a QS por AS igual a MCP por T de entrada menos T de salida. ¿Sí? Entonces la temperatura media del fluido en la salida del tubo queda como... Pues aquí lo que se puede hacer es, o lo que hace Zenger, es despejar la temperatura de salida. Entonces lo voy a hacer. Entonces este es QS, va a quedar con esta ecuación aquí. QS por AS entre MCP es igual a TE menos TI. Por lo tanto, TE es igual a TI más US, ¿sí? Para hacer al otro lado, a S entre MCP. Entonces tenemos esta expresión, que es la temperatura. Nota que la temperatura media del fluido se incrementa linealmente en la dirección del flujo. ¿Sí? Dice, puesto que el área superficial aumenta en forma lineal en esta dirección, a S es igual al perímetro, el cual es constante multiplicando por la longitud del tubo. Ahora, en el caso del flujo de calor constante, QS, la temperatura superficial se puede determinar a partir, esto viene a partir de la, voy a poner aquí, de la ley de enfriamiento de Newton. Temperatura superficial sí, está dada por la ley de, les digo, la ley de enfriamiento de Newton, que es, voy a poner un poco más para acá. US es igual a HS por TS menos T, T media. ¿Sí? Entonces TS, esto lo pasamos dividiendo. Va a ser así, US entre HS es igual a TS menos TM. Por lo tanto, TS es igual a TM más US entre HS. Sí, en la región completamente desarrollada, dice Zenger, les digo, esta tubería está muy larga, muy larga, y nada más vamos a hacer donde está completamente desarrollada, eso es a lo que se refiere. Eso. La temperatura superficial TS se incrementará linealmente en la dirección del flujo, dado que H es constante y por lo tanto TS menos TM, pues esta diferencia de temperaturas es igual a constante, y esto viene, les digo, de la figura esta. Ahí está, ¿no? Región de entrada, región completamente desarrollada. Esta es la diferencia de temperaturas TS menos
TM, que es igual a QS sobre HS. ¿Sí? Por supuesto, se cumple cuando las propiedades del fluido permanecen constantes en la dirección, constantes, perdón, en el flujo. Ahora dice, te puede determinar la pendiente de la temperatura media del fluido TM, o sea, esta TM, la pendiente, en el diagrama TX, mediante la aplicación de un balance de energía de flujo estacionado a una rebanada del espesor, del flujo de espesor. Vamos a ver acá. Ahí está. O sea, un elemento diferencial. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Eso es lo que al igual y lo voy a hacer. A ver, déjenme ver. MCP. Entonces le voy a poner el dibujo. Rápido, así. Está completamente desarrollado. Aquí este es el elemento diferencial. Esto es igual a delta Q. Es igual a H por TS menos TN por diferencial de área, que es de manera similar que habíamos visto anteriormente en términos de la ley del enfriamiento, nada más que en lugar de AS va a ser un diferencial de área, ¿no? Entonces ahí que les digo, no es para olvidarlo, ¿no? La parte está de los balances, entonces aquí M, este es MCPTM, TM, entonces aquí M más DTM, también aquí MCP por TM más diferencial de TM, ¿sí? Aquí es la temperatura, esta es la temperatura de la superficie, este es de X. Diferencial de X, entonces aplicando el balance de energía en este elemento diferencial es MCP DTM es igual a UX por UX P de X, donde P es el perímetro. Esto, perímetro. Entonces aquí lo que hace Sanger es esto, lo pasa dividiendo desde M de X es igual a UX entre MCP. Y esto dice UX, a ver, espérenme. Me falta todavía el perímetro aquí. Esto es constante, la derivada. Puesto que QX, a ver, espérenme. No, QX no, US. US, no, si es US, puesto que QS y H son constantes, la derivación de la ecuación 818 es la derivada con respecto a X da, o sea, aquí lo que dice es de la expresión de S, que sería TS igual a TM más QSAS entre ¿qué? MCP. De aquí lo que dice es que sacamos la derivada de TM con respecto a X, que es igual, esto sería igual a la derivada de TS con respecto a X. ¿Sí?
Asimismo, el requisito de que el perfil de temperatura adimensional permanezca inalterado en la región completamente desarrollada. Eso ya es un poquito el principio de las derivadas parciales. Ya no lo voy a dejar como las ecuaciones 819, 820 y 821, que es una derivación, no una derivación parcial. Lo voy a nada más a dejar en términos de la expresión, la derivada esta, la derivada parcial de con respecto a x es igual de ds respecto a x, es igual a la derivada de t con respecto a x, igual a s p entre m cp. Esto es constante, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer, lo que hace Schenger, es derivando, al integrar la ecuación, esta ecuación, desde x igual a 0, entrada del tubo donde Tm es igual a Ti, obtenemos una expresión para la variación de la temperatura media a lo largo del tubo para el caso de flujo de calor, de constante de calor. Entonces, la voy a poner aquí, o sea, integrar, separar variables e integrar. Tenemos que este m es igual a Ti más Qs por el perímetro entre MCP por X. Esa ecuación es la ecuación 8.23 del libro de Schenger. Entonces, ahí también lo que hace es para un tubo circular. Entonces, ahorita vamos a ver otro caso, ¿no? Que es el caso de la temperatura superficial constante. Entonces, ahora vamos a ver el caso de temperatura superficial constante, T es igual a constante. Con base en la ley de Newton del enfriamiento, la razón de transferencia de calor desde o hacia un fluido que fluye en un tubo se puede expresar como pues Q es igual a H por AS por la diferencia de temperaturas. Bueno, aquí lo ponen como delta T promedio. Es igual a H por AS por TS menos TM. Promedio, ¿sí? Donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada. AS es el área de superficial para la transferencia de calor, que es igual a pi por D por L, ¿sí? Que es el área del perímetro por la longitud, ¿no? Para un tubo circular de longitud L, y delta T promedio es alguna diferencia promedio apropiada de temperatura entre el fluido y la superficie. Más adelante se discuten dos maneras adecuadas para expresar delta T promedio. Entonces, aquí es un caso, S es constante. Delta T promedio se puede aproximar como la diferencia media aritmética de la temperatura, delta TMA. Entonces, delta T promedio es igual a delta TMA, es igual a delta, es aproximadamente, ¿no? Aquí es delta TI más delta TE entre 2. Entonces, TS menos TI. TS menos TI más TI. TS menos TE. TS menos TE. Entre 2. Entonces, esto ya lo pueden expresar como pues este con este es 2 veces TS
¿no? Entonces yo quedaría, lo separamos, quedaría 2Ts entre 2, quedaría Ts más, no, más bien menos Ti más Te entre 2, y esto sí, para especificarlo, donde Tv es igual a Ti más Te, entre 2 es la temperatura promediada entre su entrada y salida del fluido, la cual es promedio aritmético de las temperaturas medias del fluido de admisión y la salida del fluido. Entonces aquí lo que maneja esto es como si fuera una PV, ¿no? Así. O del bulk, del seno del fluido. Nótese, a ver, si note que la diferencia media aritmética de temperaturas delta TMA es simplemente el promedio de las diferencias de temperaturas entre la superficie del fluido de la admisión y la salida del tubo. Entonces aquí tenemos esta expresión. El balance de energía, voy a poner aquí balance de energía. Esto viene de la energía, viene de la parte de la primera ley de la termodinámica. Energía, en la figura 8.12, de manera similar al elemento diferencial este que ya he visto. El balance de energía sobre un volumen de diferencial de control mostrado en la figura 8.12, que es el del diferencial de X, es igual a M, CP, M, es igual a H por TS, diferencial de área superficial, es decir, el aumento de la energía del fluido representado por un aumento en su temperatura media del dTm, que sería este, es igual al calor transferido por convección. Esto es lo que va a absorber de energía la sustancia, el fluido, puede ser un gas o un líquido, y este es el calor transferido por convección hacia este último, hacia el fluido, desde la superficie del tubo. Entonces, dado que el área superficial diferencial es de AS es igual a P de X, entonces aquí lo que se tiene es de AS es igual al perímetro por dx, es igual al perímetro por diferencial de X, donde P es el perímetro del tubo y que dTm, también aquí, voy a poner estos dos, dTm es igual a menos D por TS TS menos TM. Estas son sus expresiones. Puesto que TS es constante, la relación antes dada se puede reacomodar. Pues esta expresión, considerando estas dos ecuaciones, nos quedaría como D TS menos TM entre TS menos TM. Entonces, lo separamos para tal. Y luego, esto es igual a menos H, el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro, entre M por Cp, diferencial de X, ¿no? Aquí nada más lo estoy haciendo simplificando, ¿no? Igual le va a poner, ¿no? Para que este es el perímetro por diferencial de X. Y este sería menos de S menos de M. Sí, entonces por eso está el signo negativo. Esto lo pasamos dividiendo. Es el H por el perímetro por dx entre MSP. Entonces nada más es lo que está haciendo. Entonces al integrar desde x igual a 0, voy a poner aquí los límites. Doctor, su internet creo que está fallando. Igual a 0. Bueno, entonces continúo. Se integra desde x igual a 0. Admisión del tubo, Tm es igual a Ti. Hasta x igual a L. X igual a L. Donde Tm es igual
TE. O sea, aquí en sí lo que estamos haciendo es utilizando esto de TM como una temperatura en media, TI a la entrada, TE a la salida. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, esta ecuación es una ecuación importante que se va a utilizar más adelante. Entonces, aquí pues tenemos que hacer que, pues un cambio de variable sería que pues logaritmo, esto es constante, no es función de la, bueno, aquí sale, ¿no? No me la puse ahí, pero esto sería como el logaritmo de TS menos TE entre TS menos TI. Pero que no haya problema, esto yo lo voy a, porque la integral será el logaritmo de TS menos TM, y la que va a variar es TM. Entonces sería TS menos TE entre TS menos TI. Si es la función evaluada en el límite superior, en la función evaluada en el límite inferior. Y esto es igual a menos H por G por A. Sí, es que aquí es L. Entonces sería el perímetro por la longitud, va a ser AS. Donde AS es igual a P por L. M por CP. Y esta ecuación es una ecuación importante. Dice, donde AS es igual a P por L, que es el área superficial del tubo, y H es el coeficiente de transferencia de calor por convención promedio, constante, al tomar la exponencial, o sea, le sacamos la exponencial a ambos lados, y despejar TS, se obtiene la relación, la cual resulta muy útil para la determinación de la temperatura media del fluido en la salida del tubo. Entonces aquí ya nada más, si les digo, se le saca exponencial y quedaría como, voy a poner así, TS menos TE, más que no se va a ver, TS menos TI es igual a la exponencial de menos HAS entre MCP. Ya no se alcanza a ver, que la voy a bajar. Ahí está. Este está multiplicando, entonces ya nada más despejando TS. Anoté, perdón, TE. Lo voy a hacer así. Acá. S menos TE igual a TS menos TI por la exponencial de menos HAS de MCP. Entonces, aquí lo que hace es despejar TE, lo pasa para acá, lo intercambiamos, quedaría como TE es igual a TS menos TS menos TI por E a la menos H a S entre M por CP. Esta es la expresión de la temperatura. También se puede utilizar esta relación para determinar la temperatura media del fluido de M para cualquier valor de X al empezar a S igual a P por L o P por X. ¿Sí? Entonces, nota que la diferencia de temperatura entre el fluido y la superficie se decae exponencialmente en la dirección del flujo y la rapidez del decaimiento depende de la magnitud del exponente H a X entre MCP, como se muestra en la figura 814. Entonces ahorita le voy a hacer aquí rápidamente esta figura de manera similar al caso anterior. Aquí está la temperatura, por eso lo puse con negro para no confundirla con la de arriba. Aquí está la tubería. Y así. Entonces aquí tiene una T, TI, E, fluyendo el fluido. Ese es constante. Ahí está. Entonces, aquí.
más o menos así. Está un poquitito más pegado, lo voy a poner un poquito más abajo. Aquí todavía faltaría. Ahí así. Entonces esta es TS. TS. Esta es TI. TI. Este es el de TI. Y esta. Bueno, esta nomás es aquí, ¿no? Estas dos. Delta TE. Este es TS constante. Es la temperatura que se mantiene constante. Este es TM. La temperatura media. Y esta sería delta T igual a TS. Luego aquí dice TM tiende asintóticamente a TS. ¿Sí? Y luego aquí lo que dice HAX MCP. X, ¿por qué? Pues en lugar de ser perímetro por la longitud, va a ser perímetro por este, sería P por X, el perímetro por X. ¿Sí? Entonces, MCP. Este parámetro, este parámetro dimensional recibe el nombre de unidades de transferencia. Este, NTU, ¿cómo se le denomina? Number of Transfer Units. Ese es en la parte de inglés, ¿no? Pero en español lo vamos a denominar como número de unidades. Unidades de transferencia. Esto en sí se utiliza para, dice, y es una medida de la efectividad de los sistemas de transferencia de calor. Y ya para NTU es mayor a 5, la temperatura de salida del fluido se vuelve casi igual a la temperatura superficial. TE es igual a, o aproximadamente a TS. Salida de la temperatura. Entonces, ese también se utiliza mucho en la parte de en transferencia, por ejemplo, en NTU, para transferencia de masa, ya diseño de equipos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí despejando la ecuación 829, o sea, ahora voy a dejar de cuál expresión. Lo voy a dejar aquí esta. Despejando MCP de esa ecuación. A ver, déjenme ver si es esta. Si es esta. Les digo que también es importante. Voy a poner con azul MCP es igual a menos H a S. Logaritmo de TS menos TE. TS menos TI. Y dice, al sustituir esto en la ecuación 8.14, ¿cuál es el 8.14? La del calor, o sea, tenemos además que Q es igual a MCP por TE menos TI. ¿Por qué esta diferencia de temperaturas? En el calor, en el flujo de calor,
¿Por qué temperatura TE menos TI? Y para el caso de la ley de enfriamiento, S menos TI. Aquí nada más hay que aclarar esto. ¿Por qué TE menos TI expresado en términos de CP? Pues está relacionado con la capacidad calorífica o la capacidad de absorber o desprender energía. Por eso, pasa sobre este fluido, sobre una longitud L, que si no mal recuerdo que es L, sí debe ser L. Aquí, sí también está SL, ¿no? Aquí es L. Este es X, aquí nada más eso me faltó. Pero bueno, por eso está relacionado a la capacidad calorífica, porque, y además la diferencia de temperaturas TE, T de salida, menos T de entrada, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que tuviéramos un fluido, no sé, agua, que estuviera fluyendo a, por ejemplo, aire. ¿Por qué? Pues porque la capacidad calorífica del aire va a ser menor, y eso, viéndolo así rápidamente, también está en términos de la conductividad térmica, como que se relacionan más o menos. La capacidad calorífica del agua es mayor a la capacidad calorífica del aire. ¿Y esto con qué está relacionado? Pues con absorber la cantidad de energía. Y por eso esta es una diferencia de TE, T de salida, menos T de entrada. Sin embargo, cuando utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, sería TS, T de la superficie, menos T promedio. Ya nada más recordando, por ejemplo, aquí, si los pusiera, si estuviera el flujo de energía, esto para que lo vieran así, ¿no? Flujo de energía donde aquí está, S, y acá tenemos una TM o temperatura del fluido. Entonces, ¿cómo va a ir? Pues va a ir así, ¿sale? Y de manera similar para la transferencia de calor, aquí está involucrado la convección forzada, no se puede ser interna o externa, ¿sí? Por eso aquí es la diferencia de temperaturas de la superficie menos la temperatura media o del fluido que está fluyendo acá. Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso. Cuando involucremos el M, el flujo másico, por eso está fluyendo, el CP pues tiene que estar dada por la diferencia de temperaturas de la salida menos la entrada. ¿Sale? Entonces, continuando con esto, MCP igual a H por AS entre el logaritmo de TS menos TE entre logaritmo entre TS menos TI. Y se tiene que el flujo, esta es SH, a ver, sustituir esto en la ecuación 814, que era la que estaba viendo acá, que es sí, es esa. Entonces se obtiene que el flujo U es igual a H por AS por delta T LM, donde delta T LM es la diferencia de temperaturas media logarítmica, es TI menos TS entre el logaritmo de TS menos TE entre TS menos TI. Esto también es igual a delta TE, delta TI entre el logaritmo de TS menos TE entre TS menos TI. Y eso también se utiliza, les digo, mucho en la parte de intercambiadores de calor. ¿Sí? Aquí lo que dice Sanger, delta, nótese que delta TI es igual a TS menos TI y delta TE es igual a TS menos T, que son las diferencias de temperatura entre la superficie y el fluido en la admisión y la salida del tubo. Al igual esto lo voy a poner con otro color para diferenciarlo esto, delta TE sería T S menos TE menos TE y esto sería TS menos TI.
eso es lo que dice, ¿no? Esta relación de delta TLN parece ser propensa a usarse de manera indebida, pero es prácticamente a prueba de fallas, ya que se usa TI en lugar de TE y viceversa en el numerador y en el denominador, en cualquiera de los dos, cuando muchos afectará el signo, no la magnitud. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Se puede intercambiar una por otra. ¿Sí? Entonces, la diferencia media logarítmica de temperatura delta TLN se obtiene al seguir el rastro del perfil real de temperaturas del fluido a lo largo del tubo, y es una representación exacta de la diferencia de temperaturas. A ver si nos da tiempo de hacer un problema, de terminar un problema que voy a hacer ahorita. Entonces vamos a ver este ejemplo que es calentamiento, el ejemplo 8.1, calentamiento de agua en un tubo por medio de vapor. Y lo voy a poner el dibujo. ¿Sí? Lo voy a hacer así. Y ahorita lo voy leyendo. Ahí está. Entonces aquí, al igual esto, esta es agua a 15 grados Celsius y un flujo volumétrico de 0.3 kilogramos sobre segundo. El diámetro es igual a 25 centímetros. Vapor de agua que es TS es igual a 120 grados Celsius. Ahí está. ¿Sí? Este es, no, esto es 0.5 centímetros. Aquí luego se me pasa, ¿no? Y sale a 115 grados centígrados. 115 grados Celsius. Entonces dice, entra agua a 15 grados centígrados, por eso digo que no es necesario, y la razón de 0.3 kilogramos sobre segundo, en un tubo delgado de cobre, este es de cobre, de 2.5 centímetros de diámetro interno que forma parte de un intercambiador de calor y se calienta por medio de vapor que se condensa en el exterior a 120 grados centígrados. Si el coeficiente de transferencia de calor promedio, entonces aquí tenemos datos, H es igual a 800 watts metro cuadrado grados Celsius. Aunque aquí se los da, pero el chiste aquí es, estos capítulos que estamos viendo del libro de Sengel es determinar el coeficiente de transferencia de calor, ¿no? Determine la longitud requerida del tubo para calentar, o sea, determinar la longitud requerida para, para calentar a 115 grados Celsius. Entonces, TS es igual a 120 grados Celsius. Temperatura de entrada es igual a 15 grados Celsius. T es igual a 115 grados Celsius. El diámetro es igual a 2.5 centímetros. Les digo que esto ya se ve la aplicación ingenieril en la parte de intercambiadores de calor, y aquí no los dice, ¿no? Entonces, solución, pues ya nos pide la determinación, ¿no? Entonces, suposiciones. Estado estacionario, ¿no? Esta es la primera. No nos lo dicen, pero lo suponemos. Las propiedades del fluido son constantes. Propiedades constantes. El coeficiente de transferencia de calor por convección es constante. H es constante. La resistencia a la conducción del tubo de cobre es despreciable, de modo que la temperatura superficial interior del mismo es igual a la temperatura de condensación de vapor. ¿Sí? Entonces, no se desprecia la conducción. Aquí es despreciable la conducción, ¿no? Lo que nos dice, resistencia es despreciable a la conducción, despreciable.
¿sí? Entonces, el calor específico del agua, la temperatura promediada entre la salida y la entrada, ¿sí? Temperatura media es igual a 115 grados centígrados más 15 grados Celsius, entre 2. Y aquí no sé si lo maneje como, bueno, si no lo vamos a dejar así. Esto es igual a 115, 120, 130, 65 grados Celsius, ¿no? Esto nos sirve para determinar la capacidad calorífica. Es 4187 joules sobre kilogramos grados Celsius, si no mal recuerdo. Sí, joules. El calor de condensación de vapor a 120 grados Celsius. 120 grados Celsius, el calor de condensación del vapor, que es el inverso del calor latente de vaporización, ¿no? El calor latente de vaporización es la cantidad de energía que se requiere para pasar de la fase líquida a la vapor, y el de condensación es de la fase vapor a la líquida. Entonces aquí el calor de condensación es igual, voy a poner así, calor, y eso también viene para la parte termodinámica, ¿eh? Calor de condensación, que es igual a 2203 joules, también me imagino que es joule, no es kilojoule por kilogramo. Y ahí nos dice, ¿no? De la tabla A9. Entonces, al conocer las temperaturas de admisión y de salida de agua, se determina que la razón de transferencia de calor es igual U, solución, es igual a ¿qué? A M, Cp por T, E menos TI, que era lo que les decía, ¿no? TE menos TI. Esto es igual, lo voy a poner con otro color para no confundir, que sería 0.3 kilogramos sobre segundo, por Cp, que será 4187 joules sobre kilogramos grados Celsius, por TE, que sería de 115 grados 115 menos 15 grados Celsius. Entonces U es igual aquí a 125, bueno, ahí pasándolo aquí es 4100 por el factor de conversión, esto lo podemos pasar así, y esto nos queda en kilojoule, ¿no? O sea, esto es joule, pero joule es un kilojoule, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, aquí ya nada más haciendo el análisis dimensional, este se va con este se va con este, queda kilojoule sobre segundo, y nos da kilowatts, lo cual es 125.6. 125.6 kilowatts. ¿Sí? Ahora, la diferencia de temperaturas media logarítmica se calcula con base en la definición. Ahorita vamos a ver delta T, ahorita le voy a bajar la cámara. Sí, ahí está. O sea, para delta T logarítmica, delta T LN es igual a delta TE. También lo pueden hacer como la TS menos TI, ¿eh? Pero bueno, lo voy a dejar así. Delta TI entre el logaritmo de TS menos T. Delta TE entre delta T. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a poner por este lado, delta TE, que es igual a TS menos TE, que sería 120. ¿Y por qué a 120? El calor de vaporización, porque es la temperatura, ¿no? TS menos TI, que sería 120 menos TE, que será 115 grados Celsius. Esto es igual, delta TE es igual a 5 grados Celsius. Delta TI es igual de manera similar, TS menos TI, que sería 120 menos 15 grados Celsius. Entonces, estos son los valores que vamos a utilizar. Delta TI es igual a 105, ¿no? 105 grados Celsius. Así, ¿verdad? 105. Entonces, ya sustituyendo los valores delta TE, 5
menos 105 grados Celsius. Entonces aquí logaritmo delta TE 5 entre 105 grados Celsius. Entonces aquí pues no hay que preocuparse porque esto va a dar un número negativo. Bueno, esto va a dar, perdón, un número menor a la unidad, por lo tanto va a dar el logaritmo de un número menor a la unidad, nos da un número negativo. Y aquí pues nos da negativo, pero negativo entre negativo nos da positivo. Por lo tanto, delta TLN es igual a 32.85. Ahí está, ¿no? Ese es delta TE. Entonces, ya determinamos la cantidad de energía a partir de, les digo, de la capacidad del flujo másico del CP y la diferencia de temperaturas. Ahora, lo que nos pide es la longitud. Entonces, primero podemos determinar el área. Entonces, para eso, tenemos que U es igual a H por AS por delta TLN. LN. Entonces, de aquí AS es igual a Q entre H por delta T LN. Esto es igual a Q, sería 125.6 kilowatts entre H, y H tiene un valor de 2203. Esto igual lo puedo poner como kilojoule, ¿no? Para hacerlo kilojoule sobre segundo. Esto es 2203 kilojoule sobre kilogramos. ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Ah, no, 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 no es ¿verdad? Es ¿cuál es el coeficiente de transfer? Ah, es 800. Perdón, no es el valor de, que esto también, no, esto lo voy a dejar así, esto va a confundir, kilowatts, y es 800, pero pasándolo a kilowatts, sería 0.8 kilowatts sobre metro cuadrado, grados Celsius, por 32.85 grados Celsius. Entonces aquí ya se va kilowatts, grados Celsius. Entonces el área es igual aquí, ya se va a dar 4.78 metros cuadrados. Y así estos les digo, es las bases para los intercambiadores de calor, donde AS es igual a pi por D por L. Entonces de ahí nada más despejamos que pues L es igual a 4.78 metros cuadrados entre pi por D, que es 0.025 metros. ¿Sí? 0.025. Y la longitud, por lo tanto, es igual a 61 metros. Y ese hay que dar el valor. Entonces ahí utilizamos las ecuaciones que habíamos visto. Y hasta ahí se acaba este problema.